Hoy, mis queridos hijos, tenemos un tema muy bonito, como todos los que tenemos de nuestro curso bíblico, el cual vamos a titular El templo es casa de oración. Ese es nuestro tema de esta noche, avanzando directamente con el Evangelio de San Marcos. Recordemos, mis queridos hijos, que dijimos que ese Evangelio de San Marcos lo íbamos a dividir en 4 pasos, en 4 etapas directamente. Y ya hoy vamos con la tercera etapa. Y habíamos dicho dentro de esa tercera etapa que es donde íbamos a hablar especialmente que Jesús llega directamente a Jerusalén y es donde va a tener ese primer enfrentamiento. Y ese primer enfrentamiento se da en donde en el templo, que lo han convertido en una cueva de ladrones. Ese es el tercer paso que habíamos dicho que íbamos a caminar. Entonces, ese es nuestro tema que tendremos en esta noche, ese tercer paso, que es el templo es casa de oración. ¿Listo? Entonces, hay que saber, mis queridos hijos, que Jesús, él habíamos dicho que va caminando y va en ese recorrido y es cuando llega a Jerusalén. Y cuando él llega a Jerusalén, directamente es recibido como el Mesías, pero no como ese Mesías que directamente hemos hablado que estaban esperando, sino como un Mesías, pero como Mesías manso y siervo, sencillo, humilde, mis queridos hijos. Y por eso empieza ese enfrentamiento que nos muestra las citas bíblicas que nosotros hemos leído. Y comienza ese enfrentamiento especialmente con ese sistema de muerte y sufrimiento. Y por eso es simbolizado especialmente con el templo. Manipulado y convertido ese templo en una cueva de ladrones. Entonces hay que saber, mis queridos hijos, que Jesús llega especialmente a Jerusalén como ese Mesías manso y humilde, y pues tiene ese enfrentamiento especialmente porque han convertido el templo en una cueva de ladrones. Allí, mis queridos hijos, va a encontrar a sus enemigos, y sus enemigos van a decidir que, pues para poder seguir, pues deciden especialmente matarlo porque tenían miedo. Entonces la única forma de salir adelante es si le quitan la vida a quién, a Jesús, porque sabían especialmente a qué venía, y eso lo encontramos también en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 18. Vamos entonces a nuestro texto bíblico, el Evangelio de San Marcos. Habíamos hablado del capítulo 11, versículo 15 al 19, y vamos a ver qué nos dice. Yo sé, mis queridos hijos, que ustedes ya lo leyeron, pero recordemos que vamos avanzando. Entonces dice: llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para toda la gente? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de ladrones. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina, y al atardecer salía fuera de la ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta cita bíblica es la que nos va a mostrar el horizonte directamente que nosotros vamos caminando, especialmente en fe. Y volvemos a decir, no estamos muy lejos, porque si el Señor llegara en este día a nuestros templos o a alguno de nuestros templos, haría lo mismo que hizo en la misma época que llegó y encontró que los templos estaban convertidos en una cueva de ladrones porque había mucho comercio y muchas cosas, y de ahí es donde nosotros tenemos que comprender especialmente que el Señor viene a destruir eso porque no quiere sacrificios, no quiere en este caso esas ofrendas que tenían que hacer para poder recibir el perdón en su momento.
Entonces, tendríamos que plantearnos unas preguntas de la misma manera que ustedes deben de ir contestando, como lo hemos hecho siempre, y que lo podríamos contestar por medio de ese Evangelio de San Marcos que nosotros hemos venido meditando. La primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿por qué Jesús, mis queridos hijos, expulsó a los mercaderes del templo? Y ya lo sabemos directamente, pero sería una pregunta que ustedes deben de contestar y ya saben, hacérmela llegar. Y es la pregunta que nos podemos hacer hoy nosotros, del por qué Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Ya sabemos que el templo es casa de oración y lo estaban convirtiendo en una cueva de ladrones. Vendían palomitas, vendían algunos animales para el sacrificio y eso no es lo que quería el Señor. Aparte se peleaban, discutían, cambiaban dinero, los cambistas y demás, y eso no es lo que quería el Señor, porque directamente el templo es casa de oración. Otra pregunta que nos podemos hacer nosotros, que ustedes las pueden contestar más largas, no tan resumidas como yo lo estoy diciendo, entonces sería la siguiente: según Jesús, según nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el verdadero sentido del culto y del templo? Porque Él nos viene a mostrar, pues, para qué está el templo, para qué está el culto. Entonces, según Jesús, ¿cuál es el verdadero sentido del culto y del templo? Que esa también la podríamos contestar. Y la última, mis queridos hijos, que ya la hemos nosotros meditado en otros cursos bíblicos, y es: en nuestras comunidades, en mi parroquia, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, ¿cómo yo o cómo nosotros vivimos el verdadero sentido del culto y del templo? Entonces, hay que saberlo eso, para que nosotros lo tengamos muy pendiente. Son 3 preguntitas que nosotros vamos a ir aclarando a medida que vamos avanzando o con la lectura que ya hicimos en el momento. Hay que saber, mis queridos hijos, que cuando Jesús llegó al templo, echó fuera ¿a quién? A todos los que vendían y compraban. ¿En dónde? Dentro del templo. El patio del templo, mis queridos hijos, hay que saber que era un verdadero mercado. Allí se vendían ¿qué? Se vendían recuerdos, se vendían artesanías, se vendían toda clase de cosas dentro del templo, a la entrada del templo, pero principalmente lo que más se vendía, que eran animales y todos los objetos y productos necesarios para los sacrificios, para los rituales, para lo que vayan a hacer. Recordemos que según fuera su pecado, usted iba y compraba un animalito y lo tenía que sacrificar. Recordemos que habían muchos rituales y demás para la purificación, que hoy podríamos decir lo que hacen muchos por ahí con la astrología, con las hierbas, con eso. Muchos rituales dizque para la prosperidad, muchos rituales que para que nos salga el empleo, muchos rituales que para que nos llegue el hombre o la mujer de la vida, de nuestra vida, muchos rituales para etcétera, etcétera. Entonces toda esa parte directamente de la entrada del templo estaba lleno de todas estas cosas, donde especialmente venían las personas a comprar para ofrecer el ritual, el sacrificio por sus faltas, pecados y demás. Entonces hay que saber que Jesús especialmente declara así la invalidez del culto. Él dice: no, esto no puede ser así. O sea, esto es un negociazo. Y por eso hoy podríamos decir nosotros que nuestra iglesia hay veces también sigue, y que si Jesús llegara en el momento, pues también haría lo mismo, vendría a destruir todos. Entonces Jesús así declara la invalidez del culto, que se basa especialmente en esos actos de ofrendas que extremas, en el que nosotros o la propia persona no se compromete a nada. O sea, usted va, compra eso, lo ofrece, lo sacrifica y automáticamente, pero no hay un compromiso. Así muy fácil, entonces yo voy, peco y conforme sea mi pecado, voy, me compro una palomita, una tortolita, un becerro, voy y ya. Pero no había un compromiso y eso no es lo que quería el Señor. El Señor lo que busca más que usted llevar y sacrificar es que haya un compromiso, un propósito en nuestra vida. Y vuelvo a decir, mis queridos hijos, si hoy
hoy llegara, y escúcheme el que me escuche y póngase de cabeza el que se ponga de cabeza, el sacerdote, el obispo, el que quiera, pero si hoy llegara el Señor a entrar a nuestro templo, a nuestra parroquia, hay muchos templos que Él les diría lo mismo: mi casa es casa de oración, y me la han convertido en cueva de ladrones, porque hoy la mayoría de curas para todo quieren dinero. Por esto hay dinero, que el veloncito es dinero, que el rosario es dinero, que esto es dinero, que esto es dinero, que el bautizo es dinero, que todo es dinero, 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 y ya tienen hasta un salón lleno de imágenes, artículos y demás para el negocio. Vaya y compre la imagen, yo se la bendigo, vaya y compre, así como vemos por ahí en las redes sociales a Dan Cotas, ¿sí? Han convertido especialmente la fe en un negocio. Directamente, si usted no tiene dinero, no puede bautizar. Si usted no tiene dinero, no puede celebrar un matrimonio. Si usted no tiene dinero, no puede hacer unas exequias. Si usted no tiene dinero, no puede ofrecer una celebración por el difunto. Si usted no tiene dinero, dinero. Y entonces que compre la velita para el cirio, y que compre la cosita para la velita para el bautismo, perdón, que compre la cosita para la primera comunión, que compre el traje, que compre esto, y que compre, y que todo es. Vuelvo a decir, si el Señor llegara a visitar nuestros templos, yo creo que diría lo mismo: mi casa es casa de oración, y ustedes me la han convertido en una cueva de ladrones, cambiando y diciendo, ofreciendo, vendiendo lo sagrado, vendiendo los sacramentales, vendiendo tantas cosas que efectivamente no debe de ser así. Entonces, mis queridos hijos, Jesús declara así la invalidez de ese culto que se basa en actos y ofrendas extremadamente, que uno dice, no, eso no debe ser así, que directamente la persona solo va a hacer el sacrificio, pero no hay un compromiso desde nuestro corazón, desde lo que yo soy directamente como persona. Y entonces, ¿qué dice directamente la palabra de Dios en San Marcos capítulo 12, versículo 40? Vamos ahí en este momento, ¿y qué encontramos ahí? Ahí vemos que nos dice textualmente: tumbó los puestos de los vendedores de palomas. Eso es lo que nos dice. El Señor vino y destruyó esos puestos de los vendedores de palomas. Eran los pobres, mis queridos hijos, los que ofrecían palomitas. Eran los pobres los que venían especialmente a comprar las palomitas y las ofrecían en esos sacrificios. Entonces ahí es donde Jesús viene a mostrar, especialmente Jesús muestra que es la explotación económica principalmente de los pobres. O sea, se estaban aprovechando de los pobres. Y es una explotación especialmente para los marginados, para los pobres. Entonces Jesús muestra especialmente que la explotación económica le viene a afectar especialmente a los pobres y debe de ser totalmente abolida, porque ellos también, ejemplo, si no tenían para comprar su palomita en sacrificio, entonces ¿qué iban a hacer? Y vuelvo a decir, hoy pasa lo mismo en nuestra iglesia. Si usted no tiene para dar el sobre del bautismo, no le bautizan a su niño, porque es que usted tiene que pagar. Si usted se le muere su ser querido y no tiene para las exequias, pues hay muchos curas que le dicen, no le puedo oficiar la misa, entiérrelo así. Entonces el Señor viene especialmente a mostrar misericordia, porque estaba afectando especialmente a la población pobre. O sea, si yo no tengo cómo comprar una palomita para irla a sacrificar, entonces, ¿qué pasa con mi vida? Y por eso él dice que tiene que ser totalmente abolida y destruida, más cuando tiene una finalidad religiosa. O sea, eso no puede ser así. No quiere decir que entonces yo peco y entonces conforme sea mi pecado, voy y me compro una tortolita, una paloma, un becerro y ya. Pero si no tengo, entonces, si yo soy una persona pobre en su momento y tengo un pecado grandísimo y no tengo para comprar entonces el becerrito, es un ejemplo, ¿no? Es algo que le estoy dando a conocer. Entonces Jesús dice, no, o sea, no justifica que usted tenga que sacrificar esto para que sean perdonados de pronto sus pecados.
Entonces, ¿dónde queda directamente la finalidad? Por eso llegó, tumbó los puestos de los vendedores de palomas. Y mi casa no puede ser eso. Mi casa es casa de oración y no casa de venir a negociar. Entonces, seguimos, mis queridos hijos. Entonces, al igual que los antiguos profetas, mis queridos hijos, Jesús exige para que el culto, para asistir a ese culto, para estar ahí en el culto, el ofrecimiento de ¿qué? De sí mismo. Él se ofrece especialmente como ese sacrificio de sí mismo. Jesús exige especialmente para el culto el ofrecimiento de sí mismo. Y Él es el primero que se ofrece, y Él es el primero que nos enseña a nosotros. Entonces, vivió permanentemente Jesús en una existencia obediente a Dios, porque todo se lo consultaba. ¿A quién? Al Padre. Todo se lo consultaba directamente al Padre. Todo se lo consultaba directamente a Dios. Y así como compartía la voluntad del Padre directamente, Él se comprometía con la comunidad. Por eso, si nosotros vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 13, o vamos también al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, o vamos también a Isaías 29, 13, o también podemos ir al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, o también en el libro de Amós, capítulo 4, versículo del 4 al 6, o también Amós del capítulo 5, del versículo 22 al 24, vamos a encontrar que tanto Mateo, Isaías, Oseas y Amós nos van a decir algo muy importante que ustedes ya lo deben de saber y conocer. Misericordia quiero y no sacrificios. Yo quiero misericordia, mas no quiero sacrificios. En pocas palabras, yo quiero que usted haya un compromiso dentro de usted y no tenga que venir a sacrificar palomitas, becerros, cabritos y demás. Más bien, entréguese usted como ofrenda. Usted es la ofrenda, como cordero llevado al matadero. Es usted el que hoy día se va a ofrecer. En pocas palabras, es como si hoy, por mi pecado, yo tuviese que entregar cualquier parte de mi cuerpo. Lo estamos relacionando de esa manera. Si usted tuviese que entregar una parte de su cuerpo, pues efectivamente dejaría de pecar. Pero Él lo que quiere es que directamente yo me entregue como ofrenda, que yo sea la persona que me voy a sacrificar. A ver si nosotros podemos comprender. Entonces dice, misericordia quiero, mas no sacrificios. Ahora bien, si vamos a Isaías capítulo 56, versículo 7, pues vamos directamente a nuestra Sagrada Escritura a ver qué nos dice Isaías capítulo 56, versículo 7. ¿Y qué nos viene a decir en este momento? Escuchen muy bien. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que nos dice Isaías. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos, no para unos, es para todos en general, para ricos, para pobres, para huérfanos, para viudas, para todo aquel que se quiera congregar. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que hay muchos templos, y vuelvo a decir, si el Señor viniera hoy, sacaría a todo el mundo del templo, porque hay muchos que tienen, ¿cómo se llaman? Que son clasistas, que son racistas, que directamente solo buscan a la gente que tiene dinero, solo buscan a la gente que tiene un carro, solo buscan a la gente que le dé. Y eso pasa en la mayoría de comunidades. Eso sí, a la pelimorada que llega ya bien peinadita, bien atendida, el padre le abraza, la coge, le invita un tinto y demás, porque ella llegó con sus uñas bien alisadas y con su cabello bien peinadito y demás. Y pase su mercecita hermosa, divina, venga, sígale, siéntese aquí al lado, porque ella es la que me da, ella es la que me atiende, ella es la que mejor me ofrenda y demás. Pero que llegue la campesina
que está por allá trabajando, que llegue sudorosa, el campesino embarrado, ¡ay, ay, me va a ensuciar el piso! ¡Corra, corra, corra por ahí no pise la alfombra! Está... Porque así hay muchos, mis queridos hijos. Por eso vuelvo a decir, a la señora que tiene el dinero hasta le fían el servicio, pero a la persona que no tiene dinero le dicen, no le puedo celebrar, no le puedo oficiar. Entonces vuelvo a decir, si el Señor llegara hoy a visitar cada uno de nuestros templos, solo usted pregúntense, ustedes conocen a su sacerdote, ustedes conocen a sus pastores, hasta nosotros en algún momento nos hemos sentido mal cuando vamos a visitar al párroco, porque le pedimos un favor y demás. Entonces, ¿dónde está la misericordia? Misericordia quiero, mas no sacrificios, mas no lujos. Entonces dice, mi casa será casa de oración para todos los pueblos, para todas las gentes. Aquí tiene cabida hasta el indigente que está allá en la afuera en la iglesia, que si quiere entrar tiene el mismo derecho que la persona que llega en su camionetaza. Si el indigente, y eso es muy triste, mis queridos hijos, y es lo que le digo a los servidores de la comunidad, uno ha ido a muchos lugares donde los servidores no dejan entrar al indigente al templo, donde lo sacan, donde los apartan. Y eso es triste. Mi casa es para todo el mundo, para el indigente, para el inválido, para el que está marginado, para todo el mundo tiene cabida en la casa. Pero solo fíjense, hay veces en sus parroquias que llega el indigente a ver qué pasa, todo el mundo lo aísla, intenta, no, vaya, sálgase de aquí. Él también necesita de la misericordia de Dios, él también necesita encontrarse con el Señor, y por eso el Señor vino a destruir todo ello, porque mi casa es, y quédense acá en su mente, mi casa será de oración para todos los pueblos, para todo el mundo, nos lo dice Isaías. Isaías, mis queridos hijos, anuncia que ya no estará reservado solo a los judíos el templo. No, sino que abrirá sus puertas a todos, sin excepción, sin excepción. Es ese momento, mis queridos hijos, que es donde ha llegado Jesús. Mi templo no es solo para unas cuantas personas, mi templo es para todo el mundo que quiera. Todo aquel que quiera venir, esta es su casa. Todo aquel que se quiera congregar, esta es su casa. No solo un grupo selecto, como pasa en algunas congregaciones y demás. Este grupito llamado XY es solo para esas personas. Este grupito otro es solo para otras personas. Este grupito, no podemos tener guetos. Tenemos que tener que nuestra casa es para todo aquel que quiera llegar, que se quiera congregar. Pero también vamos a Jeremías en el capítulo 7, en el versículo 11, a ver qué nos dice Jeremías, especialmente también de lo que estamos hablando, del templo, que el templo es casa de oración. Vamos entonces a Jeremías, capítulo 7, versículo 11, y dice lo siguiente. ¿Acaso tomas este templo consagrado a mi nombre por una cueva de ladrones? ¿Acaso toman este templo consagrado a mi nombre por una cueva de ladrones? Jeremías capítulo 7, versículo 11. Entonces, ¿qué es lo que hace Jeremías con esta pregunta? Jeremías especialmente ataca la seguridad del culto. En este caso, Jeremías ataca la seguridad y la falsedad que directamente se encuentra en el culto. Entonces, unos dicen, no, es que, y hoy lo podríamos decir, no, es que no podemos dejar entrar al indigente porque puede dañar la banca, puede dañar la imagen, se puede robar algo, o no podemos dejar entrar a esa persona de dudosa reputación. Entonces es lo mismo que nos muestra Jeremías. Él viene especialmente a atacar la falsa seguridad que el culto formaliza del templo, o sea, mi casa es para todos. Sí, mis queridos hijos, hay que saber que muchas personas de ellas pues vienen a profanar los templos, vienen a profanar el pueblo, vienen a destruir y demás.
Entonces, ¿qué es lo que hace directamente Jeremías? Viene a custodiar, viene a proteger especialmente con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, mis queridos hijos, hay que saber que Jesús, al igual que el profeta, cree que el templo ha sido traicionado su misión. Y por eso nosotros debemos de comprender que cada cosa tiene su lugar y cada lugar tiene su cosa. No estamos diciendo que no se pueda vender, claro que sí, pero hágalo en un lugar aparte, hágalo en otro lugar, no sé, en un salón parroquial, por allá, pero no dentro del templo. El templo es el lugar del Señor. Entonces hay que comprender muy bien esto, mis queridos hijos, porque no nos podemos confundir. Entonces, Jeremías ataca la falsa seguridad que el culto formaliza del templo, mis queridos hijos. Y va a proporcionar especialmente al pueblo, evadiendo la práctica de la justicia. Misericordia quiero, mas no sacrificios. Ahora, Jesús, al igual, mis queridos hijos, que el profeta, cree que el templo ha traicionado su misión. Y eso lo debemos de tener muy claro. Nosotros vamos al templo a orar, no vamos a conversar, no vamos a hacer negocios, no vamos a hacer chisme ni demás. Y hay muchos que directamente siguen profanando el templo, porque llegan al templo es a hablar del prójimo, a echar chisme, a ver qué van a hacer después del almuerzo, a ver qué van a hacer ahora al rato. Y seguimos profanando el templo. Dios está directamente en el pueblo y por eso, mis queridos hijos, Dios ha sido sustituido por el dinero y los negocios. Qué triste, ¿verdad? Que si el templo es casa de oración, ese templo se haya sustituido por el dinero y por los negocios. Eso quiere decir que se está profanando el templo en todo momento. Bien, mis queridos hijos, ¿cuántos de nosotros hemos ido a profanar los templos? Muchos participamos en esas profanaciones. Muchos participamos destruyendo la obra del Señor. Muchos no tenemos conciencia de que el templo es casa de oración y que muchos la has convertido o la hemos convertido en una cueva de ladrones. La enseñanza de esto fundamental es que el Señor no quiere esos sacrificios expiatorios. Él quiere que especialmente la persona que se inmole, la persona que verdaderamente vaya a entregar su ofrecimiento, sea usted mismo. ¿Qué culpa tenía la palomita? ¿Qué culpa tenía el becerro? Eso era solo negocio en su momento. Para que se perdonen sus pecados, tome la palomita, vaya, ofrézcala, haga su ritual, sacrifíquela y sus pecados quedan perdonados. Puro negocio, y vuelvo a decir, hoy muchos seguimos ahí. Muchos templos, muchos sacerdotes, muchas comunidades siguen convirtiendo o han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones porque todo es dinero, sobres, ofrendas y demás. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que tu sacrificio seas tú, que la persona que se ofrenda seas tú. Por eso hay unos pasos para la confesión, por eso hay un propósito de enmienda, por eso hay un dolor de corazón, por eso hay un examen de conciencia, porque el que se va a entregar como cordero inmolado soy yo. Y vuelvo a decir, si cada vez que nosotros pecáramos tuviésemos que arrancarnos una parte del cuerpo, yo creo que nosotros no existiríamos. Entonces hoy pequé, hoy tengo que cortarme este dedo, mañana el otro, pasado mañana el otro, después mi brazo, después así. Entonces, ¿cómo estaríamos hoy? Entonces Él lo que quiere, que su sacrificio sea usted personalmente. Y por eso nos deja esa enseñanza. Así que es importante que nosotros podamos ver si el templo donde nosotros nos congregamos, la comunidad donde nosotros congregamos, nuestro pastor, ha convertido o sigue convirtiendo el templo en una cueva de ladrones o verdaderamente el Señor ya vino a destruir lo que tenía que destruir y ahora todos estamos siendo parte de esa comunidad que nuestro Señor nos dejó. Que así sea.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tarea, niños con rojo. Tarea, niños con rojo. La tarea, aparte de contestar las 3 preguntas, los voy a poner a dibujar. A mí me encanta que dibujen. Vamos a dibujar un símbolo o un dibujo, lo que tú quieras, que explique especialmente el significado que hoy hemos estudiado. Mi casa es para la oración y no una cueva de ladrones. La vas a explicar con un dibujo, lo vas a explicar con un símbolo de esa manera. ¿Qué vas a explicar? Mi casa es para la oración y no una cueva de ladrones. Aparte contestar las 3 preguntitas. ¿Listo, mis queridos hijos? Para que lo tengamos muy pendiente.